Pocos eventos en la historia tienen un impacto tan significativo como el juicio de Jesús. Siglos después de lo ocurrido, seguimos buscando respuestas a preguntas que resuenan en la eternidad. Pero hay una figura que permanece envuelta en misterio: Poncio Pilato. ¿Qué pensaba realmente sobre Jesús? ¿Era solo un gobernador romano cumpliendo su deber político o sabía que estaba ante algo mucho más grande? Los evangelios describen a Pilato como un hombre vacilante, alguien que, al lavarse las manos, intenta eludir la responsabilidad de la muerte de Jesús. ¿Pero es esa toda la verdad? Existen documentos antiguos, manuscritos secretos y relatos que sugieren una narrativa mucho más compleja, en la que Pilato no era simplemente un espectador neutral, sino alguien profundamente afectado por su encuentro con Jesús. Imagina por un momento que pudieras acceder a cartas o notas personales de Pilato, revelando sus pensamientos más íntimos. ¿Qué podrían decirnos esas palabras sobre aquel juicio? ¿Vio Pilato en Jesús a un hombre inocente, a un líder espiritual o tal vez a alguien con una misión divina? En este video exploraremos estos enigmas. Nos sumergiremos en manuscritos antiguos, descubriremos el contexto histórico y analizaremos las posibles motivaciones de Pilato. Prepárate para cuestionar todo lo que creías saber sobre este capítulo de la historia. Poncio Pilato es una de las figuras más enigmáticas del Nuevo Testamento. Aparece en los Evangelios como el gobernador romano que presidió el juicio de Jesús y finalmente autorizó su crucifixión. Sin embargo, la forma en que se le retrata varía entre los evangelios. Por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, Pilato parece ser un hombre atormentado, convencido de la inocencia de Jesús, pero incapaz de resistir la presión de la multitud. En cambio, en el Evangelio de Juan, cuestiona directamente a Jesús, preguntándole: ¿qué es la verdad? Esta simple frase revela a un hombre que no solo busca respuestas, sino que también parece estar enfrentado a algo mucho más grande de lo que puede comprender. Fuera de los textos bíblicos, encontramos referencias a Pilato en escritos históricos, como los de Flavio Josefo, un historiador judío del siglo I. Josefo describe a Pilato como un gobernador cruel e implacable, conocido por su brutalidad al lidiar con revueltas en Judea. Sin embargo, esta descripción contrasta con la imagen de un hombre vacilante y casi simpático presentada en los evangelios. Entonces, ¿cuál es la verdad? A lo largo de los siglos han surgido leyendas y manuscritos apócrifos que intentan llenar esos vacíos. Uno de los más intrigantes es la llamada Carta de Pilato a Tiberio. Aunque no es reconocida como parte de los textos canónicos, esta carta describe los eventos del juicio de Jesús desde la perspectiva de Pilato. En ella, Pilato relata la calma de Jesús frente a sus acusadores y sugiere que creía estar ante alguien mucho más significativo que un simple predicador o agitador político. Otro texto fascinante es el Evangelio de Nicodemo, también conocido como los Actos de Pilato. Este manuscrito apócrifo retrata a Pilato como alguien que, después de la crucifixión, comenzó a reflexionar profundamente sobre los eventos que presenció. Incluso hay relatos que sugieren que Pilato y su esposa, Claudia Prócula, podrían haberse convertido al cristianismo tras la resurrección de Jesús. Pero, ¿por qué estos relatos no están en los textos oficiales del Nuevo Testamento? Una posible explicación es que fueron considerados apócrifos porque no se alineaban completamente con la narrativa oficial de la Iglesia primitiva. Sin embargo, esto no disminuye su relevancia histórica y teológica. Estos textos nos ofrecen una perspectiva única sobre el impacto que Jesús tuvo, no solo en sus seguidores, sino también en figuras de poder como Pilato. Además de los textos antiguos,
debemos considerar el contexto político en el que vivía Pilato. Como gobernador de Judea, tenía la responsabilidad de mantener el orden en una de las provincias más volátiles del Imperio Romano. Cualquier señal de inestabilidad podría resultar en su destitución o incluso en su ejecución. En ese sentido, Pilato estaba bajo una inmensa presión para atender las demandas de los líderes religiosos judíos, que consideraban a Jesús una amenaza. Pero, ¿y si, además de las presiones políticas, Pilato estuviera lidiando con una lucha interna? ¿Y si, en el fondo, creyera que Jesús era realmente quien decía ser? Esa tensión es evidente en sus acciones. Intenta liberar a Jesús de la condena, ofreciendo la libertad de Barrabás como alternativa. Cuando eso falla, se lava las manos, un gesto que muchos interpretan como un intento de transferir la responsabilidad. Sin embargo, este gesto también puede interpretarse como un signo de debilidad o incluso de arrepentimiento. Pilato sabía que estaba condenando a un hombre inocente, pero no tenía la fuerza para enfrentar las consecuencias políticas de su decisión. Antes de continuar, quiero invitarte a suscribirte a nuestro canal. Si te interesan temas como este, que exploran los misterios de la historia, las cuestiones filosóficas y las sutilezas de la fe, este es el lugar perfecto para ti. Al suscribirte, tendrás acceso a análisis profundos y exclusivos, además de contenido que te ayudará a comprender mejor los eventos que moldearon el mundo tal como lo conocemos. Únete a nuestra comunidad y participa en discusiones que van más allá de lo superficial, profundizando en detalles y descubrimientos que a menudo pasan desapercibidos. Activa las notificaciones y mantente siempre al tanto, recibiendo en primera mano nuestros videos sobre misterios históricos, arqueología bíblica y reflexiones teológicas. Tu suscripción es el primer paso hacia un viaje de descubrimiento que no querrás perderte. Ahora que formas parte de nuestra comunidad, es hora de profundizar más. Vamos a explorar los manuscritos secretos, los documentos históricos y las teorías que pueden arrojar luz sobre los verdaderos pensamientos de Pilato. Prepárate para una investigación que desafiará tus creencias y abrirá nuevos horizontes de entendimiento. Para comprender lo que Pilato realmente pensaba sobre Jesús, debemos sumergirnos en tres principales fuentes de evidencia: los textos bíblicos, los relatos históricos externos y los manuscritos apócrifos. Cada uno de ellos presenta una pieza del rompecabezas, ayudándonos a construir una imagen más completa del gobernador romano y de sus posibles intenciones. Los evangelios canónicos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, son los relatos más conocidos sobre la interacción entre Pilato y Jesús. En todos ellos encontramos un tema común: la vacilación de Pilato al condenar a Jesús. Pero cada evangelio ofrece matices que nos permiten interpretar la mente de Pilato de maneras diferentes. En el Evangelio de Mateo, vemos a un Pilato que intenta desvincularse de la responsabilidad del juicio. Incluso recibe una advertencia de su esposa, Claudia Prócula, quien soñó con Jesús, y lo alerta para que no se involucre con ese hombre justo. Mateo 27:19. Este pasaje nos da un vistazo al impacto emocional y espiritual que Jesús podría haber tenido, incluso indirectamente, en la casa de Pilato. En el Evangelio de Juan, la narrativa es más filosófica. Pilato cuestiona a Jesús sobre su identidad, preguntándole: ¿eres tú el rey de los judíos? Juan 18:33. La respuesta de Jesús, hablando de un reino que no es de este mundo, parece confundir e intrigar a Pilato. Este diálogo nos muestra a un gobernador que, aunque escéptico, está lidiando con ideas que trascienden su comprensión política. Estos textos no solo han moldeado la imagen de Pilato a lo largo de los siglos, sino que también
han planteado profundas cuestiones teológicas. Si Pilato realmente creía que Jesús era inocente, ¿por qué cedió a la presión de la multitud? ¿Acaso temía una revuelta o estaba tratando de proteger su posición como gobernador? Fuera de los textos bíblicos, encontramos información sobre Pilato en escritos históricos de autores como Flavio Josefo y Tácito. Flavio Josefo, un historiador judío del siglo I, describe a Pilato como un hombre autoritario, que no dudaba en usar la fuerza para reprimir rebeliones. Menciona incidentes en los que Pilato ordenó masacres de judíos que se opusieron a las políticas romanas, reforzando la imagen de un gobernador implacable. Por otro lado, el historiador romano Tácito hace solo una breve mención a Pilato, refiriéndose a él como el responsable de la ejecución de Cristo durante el gobierno de Tiberio. Esta referencia es importante porque confirma que el juicio de Jesús era un evento conocido fuera del contexto judío y cristiano, pero no proporciona detalles sobre los pensamientos o motivaciones de Pilato. Además, hay inscripciones arqueológicas como la famosa Piedra de Pilato, descubierta en Cesarea Marítima, que confirman la existencia de Pilato como prefecto de Judea. Aunque estas evidencias no revelan nada sobre su relación con Jesús, solidifican su posición histórica, recordándonos que era una figura real, actuando en un contexto político muy específico. Los textos apócrifos son fuentes fascinantes para explorar lo que Pilato podría haber pensado sobre Jesús. Aunque no son considerados parte del canon bíblico, estos manuscritos ofrecen perspectivas alternativas que pueden reflejar tradiciones orales o interpretaciones posteriores de los eventos. Uno de los textos más intrigantes es la Carta de Pilato a Tiberio. En este documento, Pilato supuestamente relata los acontecimientos del juicio de Jesús al emperador Tiberio. Describe a Jesús como un hombre excepcional, cuya presencia estaba acompañada por señales y milagros. Aunque la autenticidad de esta carta es cuestionable, refleja una tradición que retrata a Pilato como alguien impresionado por Jesús, tal vez incluso convencido de su divinidad. Otro texto significativo es el Evangelio de Nicodemo, también conocido como los Hechos de Pilato. En este relato, Pilato es mostrado como alguien que intenta salvar a Jesús, pero es frustrado por la presión de los líderes judíos y la multitud. El texto también menciona que Pilato habría presenciado eventos sobrenaturales durante la crucifixión, lo que lo llevó a cuestionarse aún más quién era Jesús. Por último, hay referencias en textos cristianos primitivos que sugieren que la esposa de Pilato, Claudia Prócula, se convirtió en seguidora de Jesús tras su crucifixión. Esta tradición está ampliamente basada en la advertencia que ella le da a Pilato en el Evangelio de Mateo, pero fue ampliada por escritores posteriores, quienes la transformaron en una figura de devoción cristiana. Para entender por qué Pilato actuó como lo hizo, debemos considerar el contexto político y religioso de Judea en el siglo I. Como gobernador romano, Pilato tenía la responsabilidad de mantener el orden en una región marcada por tensiones entre judíos y romanos. Cualquier signo de inestabilidad podría ser visto como una falla de liderazgo y resultar en su destitución o castigo por parte del emperador Tiberio. Por otro lado, los líderes religiosos judíos estaban decididos a eliminar a Jesús, viéndolo como una amenaza a su autoridad y al status quo. Lo acusaron de blasfemia y de proclamarse rey de los judíos, lo que podría interpretarse como una rebelión contra Roma. Pilato estaba, por lo tanto, en una posición delicada. Necesitaba equilibrar las demandas de los líderes judíos con su propia percepción de la inocencia de Jesús. Esa tensión es evidente en el intento de Pilato de liberar a Jesús,
ofreciendo la libertad de Barrabás como alternativa. Cuando esto falla, opta por lavarse las manos, un gesto simbólico que sugiere tanto la transferencia de responsabilidad como un reconocimiento de su impotencia ante la situación. Aunque no podemos saber con certeza lo que Pilato realmente pensaba sobre Jesús, las evidencias disponibles sugieren que fue profundamente impactado por ese encuentro. Ya sea por la calma de Jesús ante sus acusadores, por los relatos de milagros o por la presión política, Pilato parecía reconocer que estaba lidiando con algo extraordinario. Los manuscritos apócrifos y las tradiciones posteriores refuerzan esta idea, presentando a Pilato como un hombre dividido entre su deber político y sus convicciones personales. Esa lucha interna es lo que hace que su figura sea tan fascinante y relevante para los debates teológicos e históricos. Poncio Pilato es frecuentemente recordado como un gobernador pragmático, enfocado en su misión política. Sin embargo, los relatos apócrifos e históricos sugieren que no era insensible a las cuestiones espirituales que rodeaban a Jesús. La interacción entre ambos hombres fue breve pero intensa. Imagina enfrentarte a una figura que no solo desafiaba las estructuras de poder de la época, sino que también transmitía una calma inquebrantable ante la muerte inminente. Pilato parece haber sido tocado por esa serenidad. El diálogo registrado en el Evangelio de Juan es un claro ejemplo de ello. Cuando Jesús afirma, «Mi reino no es de este mundo», Juan 18:36, es probable que Pilato se sintiera intrigado. Para un hombre acostumbrado a intrigas políticas y rebeliones armadas, la idea de un reino espiritual debió parecerle tanto desconcertante como fascinante. Otro detalle relevante es la reacción de Pilato ante la acusación de que Jesús se autoproclamaba rey de los judíos. No muestra preocupación inmediata por una posible insurrección, lo que sugiere que veía a Jesús como algo más que un simple líder revolucionario. Esta percepción podría haber contribuido a su vacilación para condenarlo. Muchos textos apócrifos mencionan fenómenos sobrenaturales asociados al juicio y a la crucifixión de Jesús. Estos eventos, según las tradiciones, habrían impactado profundamente a Pilato. Por ejemplo, en el Evangelio de Nicodemo se menciona que durante la crucifixión hubo un gran terremoto y el cielo se oscureció, señales que Pilato interpretó como indicios divinos. Además, hay relatos de que Pilato habría tenido visiones o sueños después de la crucifixión, en los cuales se habría arrepentido de su decisión. Aunque estos relatos son considerados legendarios, reflejan una tradición que presenta a Pilato como un hombre atormentado por la culpa. Su lucha interna es un tema recurrente en estos textos, sugiriendo que podría haberse sentido responsable no solo de la muerte de un hombre inocente, sino también de frustrar un plan divino. Una de las narrativas más interesantes sobre Pilato es la idea de que él y su esposa, Claudia Prócula, se convirtieron al cristianismo. Esta tradición se encuentra principalmente en textos cristianos primitivos y en la literatura apócrifa. En algunas versiones, Claudia es descrita como una mujer de profunda sensibilidad espiritual que reconoció la naturaleza divina de Jesús e intentó convencer a Pilato de salvarlo. Después de la crucifixión, según estas historias, Pilato habría sido consumido por la culpa. Incluso hay relatos que sugieren que se convirtió en un mártir cristiano, renunciando al paganismo y aceptando a Jesús como el Mesías. Aunque estas historias no son ampliamente aceptadas por los historiadores, muestran cómo la figura de Pilato fue reinterpretada a lo largo de los siglos, transformándolo de un villano reticente en un posible aliado de la fe cristiana. Independientemente de lo que Pilato pensara sobre Jesús, sus acciones
tuvieron un impacto duradero. Al autorizar la crucifixión, se convirtió inadvertidamente en parte de un plan que cambiaría el curso de la historia. Para los cristianos, su decisión es vista como un paso necesario en el cumplimiento de las profecías mesiánicas. Para los historiadores, es un ejemplo de cómo las decisiones políticas pueden tener consecuencias inesperadas y transformadoras. El juicio de Jesús también destacó las tensiones entre los sistemas de poder de la época. La interacción entre Pilato, los líderes religiosos judíos y la multitud es un ejemplo clásico de cómo los intereses conflictivos pueden moldear los eventos históricos. Para Pilato, mantener la estabilidad en Judea era una prioridad, pero esa estabilidad se logró a un costo elevado: su propia integridad moral y tal vez su paz interior. A lo largo de este análisis, hemos explorado diferentes perspectivas sobre lo que Pilato podría haber pensado acerca de Jesús. Desde los relatos bíblicos hasta los manuscritos apócrifos, pasando por análisis históricos, queda claro que esta relación es más compleja de lo que parece a primera vista. Pilato no era solo un gobernante pragmático, también era un hombre enfrentando dilemas éticos y espirituales. Su encuentro con Jesús lo confrontó con cuestiones que trascienden el contexto histórico de la época, desafiando sus creencias y su comprensión del mundo. Esa complejidad es lo que hace de Pilato una figura tan fascinante. No es solo un símbolo de indecisión o cobardía, sino también un reflejo de las tensiones entre política, moralidad y espiritualidad que todavía enfrentamos hoy. Más de 2000 años después de los eventos narrados en los Evangelios, Poncio Pilato sigue siendo una figura central para reflexiones teológicas, históricas y culturales. Su decisión de condenar a Jesús, aunque aparentemente pragmática e influenciada por las circunstancias políticas, plantea cuestiones que resuenan hasta hoy. ¿Cómo toman los líderes decisiones en momentos de crisis? ¿Hasta qué punto las presiones externas justifican acciones que entran en conflicto con los principios internos? Estas preguntas convierten a Pilato en un símbolo atemporal de las tensiones entre moralidad y pragmatismo, fe y política. Hoy en día, Pilato es frecuentemente usado como ejemplo en debates éticos y filosóficos. El gesto de lavarse las manos, por ejemplo, se ha convertido en una poderosa metáfora para la renuncia a la responsabilidad. Pero, ¿realmente creía que podía eximirse de la culpa con ese gesto? ¿O fue un intento de apaciguar su conciencia mientras cedía a las presiones externas? El legado de Pilato está marcado por contrastes. Por un lado, se le ve como el hombre que autorizó la crucifixión de Jesús, el evento central del cristianismo. Por otro lado, existe una tradición que lo retrata como alguien que reconoció la singularidad de Jesús e intentó salvarlo. Estos contrastes reflejan la complejidad de la naturaleza humana. Pilato es tanto el político pragmático como el hombre en conflicto espiritual. Es a la vez una figura histórica concreta y un personaje simbólico que nos obliga a enfrentar nuestras propias contradicciones y dilemas éticos. Una de las preguntas más intrigantes planteadas por este análisis es: ¿cómo veía Pilato a Jesús? Las fuentes históricas y los textos religiosos sugieren varias posibilidades. Para algunos, Jesús era simplemente otro agitador político, alguien que desafiaba el orden establecido y que debía ser eliminado. Para otros, era una figura misteriosa, cuyas palabras y acciones despertaban tanto admiración como temor. Pilato parece haber reconocido que Jesús era diferente. Su vacilación en condenarlo sugiere que veía algo en Jesús que iba más allá de lo que afirmaban los líderes religiosos de la época. Tal vez lo veía como un profeta, un filósofo o incluso como un hombre divino. Sin embargo, esa percepción no fue suficiente
para que Pilato desafiara a la multitud y a los líderes religiosos. Pilato eligió la estabilidad política por encima de la justicia, una decisión que marcaría para siempre su reputación. En el cristianismo, Pilato desempeña un papel paradójico. Es, al mismo tiempo, el hombre que permitió la crucifixión de Jesús y un testigo involuntario de su divinidad. Su figura es mencionada en el credo apostólico, que afirma: padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Esta mención lo coloca en el centro del evento más significativo de la fe cristiana, destacando su papel como un agente del plan divino. A la vez, Pilato es visto como un ejemplo de debilidad moral, alguien que no pudo actuar con valentía frente a la verdad. Esta dualidad ha sido explorada por teólogos y filósofos a lo largo de los siglos, quienes ven en Pilato un reflejo de las luchas humanas con el deber, la responsabilidad y la fe. Estudiar a Pilato no es solo una manera de comprender mejor los eventos históricos que llevaron a la crucifixión de Jesús. También es una oportunidad para reflexionar sobre cuestiones universales que siguen siendo relevantes. Liderazgo y responsabilidad. Pilato es un ejemplo de cómo los líderes enfrentan dilemas éticos en contextos de alta presión. Sus acciones nos desafían a pensar en lo que significa tomar decisiones justas, incluso cuando eso implica riesgos personales. Fe y política. La interacción entre Pilato y Jesús ilustra las tensiones entre las creencias personales y las exigencias del poder. Este conflicto es evidente en muchas situaciones contemporáneas, donde los líderes necesitan equilibrar convicciones espirituales con responsabilidades públicas. El valor de la verdad. Cuando Pilato pregunta a Jesús, ¿qué es la verdad?, expresa una duda que sigue resonando hoy. En un mundo donde la verdad es frecuentemente distorsionada por intereses políticos y personales, esa pregunta sigue siendo profundamente relevante. Al final, nunca sabremos exactamente lo que Pilato pensaba sobre Jesús. Las fuentes disponibles, sean bíblicas, históricas o apócrifas, ofrecen solo fragmentos de una historia mucho más grande. Pero es precisamente esta ambigüedad la que hace que la figura de Pilato sea tan fascinante. No es solo una figura histórica, es un espejo de nuestros propios dilemas y contradicciones. Nos recuerda que incluso ante decisiones difíciles, todos somos responsables de nuestras elecciones y de las consecuencias que ellas traen. Si has acompañado esta reflexión hasta aquí, sabes que el misterio en torno a Pilato es solo una de las muchas historias que nos ayudan a entender el pasado y reflexionar sobre el presente. Así que no olvides suscribirte a nuestro canal para seguir explorando temas como este. Activa las notificaciones para recibir nuestros próximos videos en primicia. Aquí profundizamos en los misterios de la historia, la fe y la espiritualidad, ofreciendo análisis detallados y reflexiones que van mucho más allá de lo superficial. Deja tu comentario compartiendo tus impresiones. ¿Qué crees que Pilato realmente pensaba sobre Jesús? ¿Estás de acuerdo con las interpretaciones presentadas aquí o tienes una visión diferente? Tu participación es esencial para enriquecer esta discusión. Muchas gracias por ser parte de este viaje. Nos vemos en el próximo video, donde continuaremos desentrañando los grandes misterios de la historia y la fe. Hasta entonces.